Hoy tenemos los límites especiales. Tenemos dos límites especiales. El primero corresponde al límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Y el segundo, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. En ambos límites observemos que si llegáramos a reemplazar directamente, se observaría o nos daría una indeterminación, se nos produciría una indeterminación. ¿Por qué? Porque el denominador se nos volvería 0 y recordemos que en los números reales la división por 0 no está definida. Pero para estos dos casos, cuando tengamos estos dos casos de límites, no se aplica la indeterminación, sino que decimos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Segundo, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0. La demostración es muy sencilla, pero no es en estos momentos prioridad para demostrarla o para mostrárselas. Lo primero que hay que hacer es preguntarse si este límite se parece a alguna de estas dos formas. Si no se parece a alguna de esas dos formas, entonces miremos si hay alguna indeterminación o no la hay. Observemos que tenemos límite cuando x tiende a 0 de secante de x sobre coseno de x. Aparentemente no hay un denominador, pero cada vez que tengamos una función diferente al seno y diferente al coseno, tenemos que transformar esa función en su equivalente. Es decir, si tenemos tangente la convertimos a seno sobre coseno, si tenemos una secante a su equivalente que sería 1 sobre coseno, o si es una cosecante 1 sobre seno. Entonces aquí tenemos una función diferentes a senos y cosenos, la vamos a transformar. Tenemos límite cuando x tiende a 0 de la secante es 1 sobre coseno de x por coseno de x. Observemos que si se produce una indeterminación hay que eliminarla, si no se reemplaza de manera normal. En este caso, si reemplazamos la x por un 0, tendríamos coseno de 0 que nos da 1, no se produce la indeterminación. Podemos reemplazar directamente o en este caso cancelar los cosenos. Nos quedaría finalmente el límite cuando x tiende a 0 de 1. El límite de una constante es la misma constante. En este ejemplo de aquí, miremos que al reemplazar directamente la x por 0, tendríamos el seno cuadrado de 0, donde el seno de 0 es 0 y si está elevado al cuadrado nos daría 0. Se sigue dando una indeterminación o se sigue produciendo un 0 en el denominador, lo cual hace que este límite sea indeterminado. Para ello, entonces debemos mirar si cumple alguna de las dos condiciones especiales. Miremos que esta forma no cumple ninguna de estas dos condiciones especiales. ¿Cómo podemos desarrollar este límite? Pues tendríamos que hacer uso de la identidad trigonométrica, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Si despejamos el seno cuadrado de x de esta identidad, tendríamos 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces, podemos sustituir en este caso 1 menos coseno cuadrado de x. 1 menos coseno cuadrado de x tenemos que es seno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. Tenemos la misma expresión en el numerador y denominador, podemos cancelar y nos queda 5x. El límite cuando x tiende a 0 de 5x, que sería finalmente 5 por 0, 0. Bueno, tenemos este tipo de expresión donde no se parece a ninguno de los dos límites especiales, aunque tenga un seno de x y aunque tenga una x, porque observamos que el límite especial de seno de x sobre x no está al cuadrado. Sin embargo, podemos expresarlo en términos de productos para que nos quede similar a la función o al límite especial. Observemos que sigue habiendo una indeterminación acá. Si ahora vamos a reemplazar, entonces aplicamos lo siguiente. ¿Qué es seno cuadrado de x? Seno de x por seno de x. ¿Y qué es x al cuadrado? X por x. Aquí tenemos seno de x sobre x, que equivale a 1, y seno de x sobre x, que también equivale a 1. Nuestro resultado sería 1 por 1, 1.
En nuestro cuarto punto tenemos el límite cuando x tiende a 0 de la tangente cuadrada de x sobre x. Como tenemos una función diferente al seno y el coseno, debemos transformar esa función en términos de senos y cosenos. Entonces aplicamos su equivalencia, la tangente, recordemos que es seno de x sobre coseno de x, como está elevado al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, sobre x. Esta x me está produciendo una indeterminación, entonces hay que eliminarlo. ¿Cómo? Mirando a ver si se parece a alguna de las dos funciones especiales. Para ello tenemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre coseno de x al cuadrado. Es como si tuviésemos seno de x por seno de x sobre coseno de x por coseno de x sobre x. Aplicamos extremos por medios, límite cuando extremos por extremos y medios por medios. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x por seno de x, y abajo en el denominador x por coseno de x por coseno de x. Observamos que sigue apareciendo la indeterminación. Sin embargo, es un límite especial esta primera parte porque tiene la forma seno de x sobre x, lo cual nos daría 1. Y miremos que ya desaparece la indeterminación. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 da 1, da diferente de 0. Entonces podemos reemplazar directamente. Seno de 0 da 0, coseno de 0 nos da 1 por coseno de 0, que también da 1. Entonces tendríamos 1 por 0 sobre 1 por 1. Eso nos daría 0. No hay indeterminación en este punto porque no hay un denominador que me haga que se vuelva 0 y que me produzca la indeterminación. Por ende podemos reemplazar directamente coseno de 4pi. ¿Dónde está ubicado el coseno de 4pi? Miremos, en nuestro círculo unitario recordemos que tenemos coordenadas 1,0, 0,1, menos 1,0 y 0, menos 1, donde en estas coordenadas tenemos que esta primera parte corresponde al coseno del ángulo y esta segunda parte al seno. Lo mismo para acá y para acá. Quiere decir que si tenemos 4pi es porque hemos dado media vuelta, llevamos un pi, 2pi, es decir, la vuelta completa sería 2pi, 3pi y 4pi. ¿Dónde entonces caería nuestro vector resultante? Caería en el coseno de 4pi. En ese caso nos daría